Comenzaré por decir que odiaba los hospitales. Me estresaba, incluso cuando debía ir a uno de ellos para hacer alguna diligencia o visitar a un enfermo. En una ocasión me intoxiqué con una pizza del día anterior y luego de 12 horas vomitando, aunque me negaba a hacerlo, tuve que ir al hospital. Recuerdo que me inyectaron algo en la vena y sentí mucho sueño. Cuando desperté y en ese espacio que más que una habitación parecía un cuarto de instrumentación quirúrgica, me desesperé y me entró un deseo de salir de ahí. Era como un vacío, una desolación, tan pero tan horrible que miré hacia atrás y vi una ventana. Allí me di cuenta que estaba en un sexto piso, algo bastante alto, y por un instante se me pasó por la cabeza arrancarme el catéter y lanzarme por esa ventana. Entre pensamiento y desvarío volví a quedar dormida. Cuando desperté, la enfermera o el enfermero, esta vez no lo recuerdo, me estaban sacando la aguja de la vena y le pregunté el porqué de lo que había sentido. Me dijeron que me habían inyectado Placil y que en algunas personas produce algo que se llama efecto piramidal. Creo que le voy a dedicar otro de mis escritos al efecto piramidal. Como medicamento con la capacidad de hacer que alguien que ama la vida y tenga deseos de seguir viviendo quiera acabar con ella. Pero esa no ha sido mi única experiencia con los hospitales. Esta que les voy a narrar ha sido una de las más fuertes que haya vivido, pero solo si se quedan a escuchar sabrán qué fue lo más impactante de ella. Recuerdo estar en mi casa. Ya me estaba quedando dormida, era de noche, cuando sonó el teléfono. Las palabras exactas fueron: "Usted es la hija de..." Dios mío, lo que se siente que te hablen de un hospital y mencionen el nombre de tu madre. Las palabras siguientes fueron: "Su mamá tuvo un golpe y está en el suelo al lado de la camilla de su abuela. Acaba de convulsionar." Cuando la persona terminó de hablar, yo ya estaba vestida y lista para salir. Llamé a alguien porque no me sentía capaz de manejar. Tenía los nervios de punta. Así que le pedí que me llevara al hospital. Al llegar allí, mi abuela estaba en su cama y mi madre la tenían a un lado en una camilla esperando que yo llegara para trasladarla a otro bloque. Mi mamá había perdido parcialmente la conciencia, no sabía quién era yo y su mirada estaba perdida. Increíblemente y para mi sorpresa, me dejaron con mi madre en un pasillo frío y me dijeron que había que esperar que le hicieran un triaje. ¿Triaje? Eso lo hacen para determinar la gravedad o el nivel de atención para el paciente. Pero por Dios, mi madre estaba inconsciente, acababa de convulsionar y tengo que esperar a que le hagan un triaje. Pues sí, en este país a los únicos que atienden de inmediato son a los que pagan medicina prepagada y ni mis padres ni yo tenemos de eso. Una hora más tarde atendieron a mamá. Entramos a un consultorio, mamá tendida en la camilla, yo de pie a su lado. No quería apartarme de ella ni un segundo. La médica nos saluda con su celular en mano y dice: "Ya regreso." Era de no creer. Yo en mi interior sentía que algo no estaba bien con mi madre y sentía mucho miedo. En efecto, cuando la médica volvió, se acercó a mamá y mamá comenzó a convulsionar de nuevo. Yo nunca en mi vida había visto a alguien convulsionar, pero cuando es tu madre, pasas del impacto a la angustia y de la angustia a la desesperación. El color de piel de mamá pasó de blanco a morado en segundos.
Su lengua parecía que se iba a ir hacia adentro y su cuerpo se retorcía como si se fuera a partir. De allí la pasaron para un pabellón de pacientes en observación. Recuerdo que sentía tanto frío y mi madre no reaccionaba. Me miraba, pero no me reconocía. Su pupila estaba completamente dilatada. En eso veo que mi madre comienza a convulsionar de nuevo. Yo no sabía si correr al llamar al personal médico o si sujetarle su cuerpo, que daba como saltos y se retorcía sobre esa cama de hospital. Por un instante sentí que mamá supo que yo estaba con ella y le dije que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Con mi corazón a mil, aguantando las ganas de llorar y en medio de mi desconsuelo, veo llegar a un camillero que dice que llevaría a mamá a un TAC o a una tomografía. Creo que es como un escáner de la cabeza. Mirando a través de un vidrio, esperé la que quizás haya sido una de las noticias más impactantes y severas que haya escuchado en mi vida. Un doctor me mostró, luego de hacer el examen, una imagen. Se veía el cerebro de mi madre. Él me dijo, ¿ve usted esas manchitas negras en cada hemisferio? Sí, claro, le respondí. Y seguidamente me pregunta, ¿usted viene con alguien? Moví mi cabeza indicando que no, y allí fue cuando mientras el doctor decía, vamos a trasladar a su mamá para la UCI. A su mamá le quedan máximo 18 horas de vida. Avísele a sus familiares. Yo me desmoroné. Recuerdo que mis rodillas se doblaron y yo quedé como en cuclillas. Me mandé las dos manos a la cabeza, me cogí la cabeza y lo único que alcancé a pensar fue, Dios mío, una cosa es la que diga este doctor, pero la última palabra la tienes tú. Fue lo más duro, de las noticias más duras y dolorosas que haya tenido en mi vida. De allí, pues pasaron a mamá para la UCI. Normalmente estos procesos no son de inmediato. Pasas tiempo y tiempo ahí con el paciente sin saber qué hacer, sin que nadie llegue, sin que nadie haga nada. Pero la pasaron para la UCI. La UCI es como esa unidad de cuidados intensivos, para los que no saben, donde están los pacientes extremadamente delicados y en este caso, pues a mamá, según los médicos, le quedaban 18 horas de vida. Pasé toda la noche con ella, recuerdo que le hablaba y lloraba, no podía yo controlar mi estado de ánimo. Y le decía, mamá, soy yo, mamá, si usted me escucha, por favor regrese, regrese de donde está. Oré, le impuse mis manos sobre su cabeza y yo declaraba sanidad. Durante toda la noche, ella por ratos dormía, pero también por ratos despertaba y cuando me miraba a los ojos, era una mirada que me generaba algo de temor, porque era como si ella no estuviera ahí, como si otra presencia estuviera y me producía algo de miedo, pero era mi mamá y sentía tanto dolor verla en esas condiciones. Llegaron las 5 de la mañana y mamá continuaba ahí, pero todavía no habían pasado 18 horas. Habían pasado aproximadamente, qué sé yo, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Mi hermana llegó a eso de las 6 de la mañana a quedarse con mamá y yo me fui para cambiarme, en fin. Vuelvo al hospital.
Cuando vuelvo al hospital en la tarde, porque yo me fui a trabajar, pero una vez en ese momento trabajaba en una empresa y no me atrevía a decir lo que estaba pasando, estaba como en shock. Mis compañeras de trabajo me vieron llorar y le comentaron a la jefe de la situación y la jefe me llamó y me dijo, Catalina, ¿por qué estás aquí todavía? ¿Por qué no te has ido si me comentan que tu mamá está en el hospital? Y yo me derramé en llanto. De los nervios yo no caí en cuenta, yo creí que debía trabajar, fue algo que a mí me tenía demasiado paralizada. Y mi jefe me mandó para la casa, para el hospital, para donde yo me quisiera ir, pero me dijo, no te quedes aquí, tú tienes que ir para que puedas estar con tu familia. Lo primero que yo hice al llegar al hospital fue ir a la habitación de mi abuela, porque claro, todo el enfoque en ese momento se había trasladado a la situación de mi madre, pero teníamos a mi abuela hospitalizada por una situación muy grave también en su salud. Y cuando llegué donde mi abuela, pues las enfermeras, los doctores me pidieron que estuviera lo más tranquila que pudiera para hablar con mi abuela. Y al entrar la miré y me fui hacia una ventana porque yo no era capaz de hablar, no me sentía capaz. Y mi abuela me dijo, ¿cómo está la mamá? Y mi voz se quebraba y le dije, está muy delicada, pero aún está viva y tenemos que orar por ella. Y lo que hice fue ponerme a orar. Me despedí de mi abuela y me fui corriendo para el pabellón donde tenían a mi mamá. Y había muchísima gente, porque claro, las personas se querían despedir de mi mamá porque parecía que no había esperanza con ella. Muchísimas personas y todos entraban, le hablaban y a nadie reconocía. Luego ya quedamos solo mi hermana, mi papá, yo. Y recuerdo que nos dijeron que tenían que hacerle un examen a mi madre en su cabeza, pero que como ella estaba tan delicada en ese propio examen, ella podía fallecer. Nos pidieron que nos despidiéramos de mi mamá y mi hermana y yo lo hicimos con mucho dolor, pero se la encomendamos a Dios. Y recuerdo que lloré demasiado, tanto, y me puse a orar y pensé en que hay una palabra que dice que cuando dos personas se reúnen a orar, Dios les escucha. Pero yo dije, ¿y si no son dos, sino cuatro, seis, ocho y no sé cuántas más? Y comencé a llamar personas y personas. Comencé a generar lo que se llama una cadena de oración. Llamé a muchísimas personas del teléfono público que había afuera del lugar donde le estaban haciendo el examen a mi madre. Dicen que es uno de los pabellones más tenebrosos de ese hospital y era exageradamente frío. Y aparte de eso, en unas tonalidades muy lúgubres, como verdosas, como con un beige, unos colores muy lúgubres y todo muy antiguo. En fin, que hice todas esas llamadas y sentí espiritualmente que mucha gente me estaba apoyando a orar por mi mamá. Mi oración era, Dios, haz un milagro. Tú eres el Dios de lo imposible. Y oré hasta que pasaron como 3 horas
El examen en realidad duró casi 4 horas y estaba yo con mi hermana sentada al lado, cambiábamos de sillas, éramos las únicas dos personas ahí. Y era muy tarde, como a la 1:30 de la mañana. Recuerdo que el doctor salió, el doctor salió y me miró. Yo de inmediato me puse de pie, él me dijo, tranquila, siéntese, y me dijo, ¿ustedes creen en milagros? Cuando él dijo eso, todo mi ser se llenó como de esperanza. Yo creo que mis ojos se abrieron, brillaron, como que se abrieron más de lo normal. Y lo miré a los ojos y le dije, sí, doctor, y mucho. Y me dijo, yo no sé qué pasó, yo no sé qué sucedió. A mí me pasaron un examen en el que solo se veían manchas de sangre en el cerebro de tu mamá. Y yo acabo de hacer este examen. Nos tocó dedicarle mucho tiempo porque no entendíamos qué pasaba, pero no hay una sola mancha de sangre en el cerebro de tu mamá. Yo caí arrodillada, llorando, a darle gracias a Dios. Y el doctor, pues claro, ustedes conocen la incredulidad de los doctores y es entendible, dijo, pero no canten victoria todavía, hay que esperar, porque hay que hacerle más exámenes, esto no es normal. Y yo declaraba victoria, yo declaraba la victoria, yo decía, bueno, esto ya es un milagro. El hecho es que luego de eso, pues ya trasladaron a mi madre para una habitación. Todavía seguía inconsciente, pero estaba como comenzando a regresar. La trasladaron para una habitación y el paso a seguir fue hacerle una punción lumbar. La punción lumbar, si no entiendo mal, es que extraen líquido de la columna de la persona y allí detectan si todavía hay manchas de sangre en el cerebro. Eso es lo que entiendo. Y pues le hicieron este examen a mi madre como al día siguiente, o sea que ya ustedes pueden ver que han pasado muchas más de 18 horas, que el pronóstico era que mamá no sobrevivía 18 horas. Y la punción lumbar mostró lo siguiente, como cuando tú coges la punta de un lapicero y colocas solamente un punto en la hoja blanca, un puntito, sin mover el lapicero. Eso fue todo lo que mostró el examen. Y los médicos determinaron que ese como micropuntito, micro puntito, no era suficiente para abrirle la cabeza a mi mamá. No era suficiente para intervenirla. Pues a mi mamá le dieron de alta como a los 2 días porque los médicos no podían creerlo viendo los primeros exámenes y viendo el último. La dejaron como otros 2 días, mamá reaccionó y pues aquí estamos todavía. Mi abuela sí falleció hace algunos años, pero porque ella era diabética y paciente renal. Y mi madre aún está viva a la fecha. Está sana, es una mujer completamente sana, es decir, ella también es diabética, pero refiriéndome a lo que tiene que ver con su estado, ella se ve completamente sana. Lo único es el tema de la diabetes, pero su cerebro, su conciencia, su razonamiento, todas sus funciones motrices, intelectuales están intactas.
Sigo pensando que los hospitales no son mis lugares favoritos. He tenido más experiencias. Dos de ellas pude haber perdido la vida y pasé por un hospital. Si quieren conocer otra de estas historias, voy a estarlas contando muy pronto. Las dos ocasiones en las que estuve a punto de perder la vida. Los espero en una próxima historia. Hasta pronto.